Saludos. En Chile, el presidente Sebastián Piñera ha anunciado la presentación al Congreso de una reforma del sistema de pensiones. Según el mandatario, la intención de su ejecutivo es aumentar de manera gradual la cotización obligatoria del actual 10% al 16%. Las características de la reforma del sistema de las AFP, como se conoce allí en la nación suramericana, han suscitado fuertes críticas de la oposición y de los sindicatos y movimientos sociales. Ese rechazo ha quedado patente en las calles del país, donde la indignación se mantiene latente 3 meses después del inicio de un gran estallido social. Esto es Foro Abierto, Chile y el anuncio de la reforma del sistema de pensiones. Comenzamos. Nos enfocamos en Chile y damos ya la bienvenida a los invitados que nos acompañan en el programa de hoy. En primer lugar, la periodista Carolina Espinosa, corresponsal de Radio Cooperativa de Chile. Bienvenida. Gracias, igualmente. También nos complace la presencia de Andrés Frederiksen, de igual modo periodista y director de contenidos para Europa de ICN Diario. Es un placer. De este lado, saludamos al sociólogo Eduardo Castillo. Bienvenido. Y también nos complace la presencia del analista político Eduardo Ford. Gracias a todos por acompañarnos. La pasada semana, el presidente de Chile, Sebastián Piñera, informó que pone en manos del Congreso Nacional la tramitación de una reforma del sistema de pensiones. Así como van a ver ahora, lo explicaba el mandatario en un mensaje transmitido a todo el país. Vamos a enviar al Congreso un proyecto de ley que mejora las pensiones de todos los pensionados chilenos, actuales y futuros, y muy especialmente las pensiones de las mujeres, la clase media y los adultos mayores con dependencia severa. Va a beneficiar a 1 millón de pensionados y va a significar aportes adicionales al ahorro previsional de los trabajadores y a las pensiones que reciben los jubilados. El jefe del Ejecutivo chileno ha recordado que esta iniciativa de reforma se sumaría a la aprobada por el Congreso en diciembre pasado. Entonces se estableció el incremento de hasta un 50% en los ingresos para las personas mayores jubiladas. Sin embargo, ¿por qué, Carolina, desde la oposición se habla de una especie de manzana envenenada? Bueno, manzana envenenada porque la reforma sigue siendo insuficiente. A Piñera le gusta manejar mucho las cifras macroeconómicas y efectivamente puede sonar grandilocuente las cifras de aumentar en $71 a los hombres y en $91 a las mujeres el ingreso de la pensión mínima. Pero es que porque es por unos mínimos, ¿no? O sea, porque efectivamente si no se hacía este aumento, pues efectivamente estaban por debajo del umbral de una pensión mínima. Pero el problema es que las pensiones mínimas de los chilenos están en $220. Entonces, efectivamente, no se pretenderá que un país tan caro como Chile, que debe ser uno de los, junto a México y algunos países de Centroamérica, uno de los más caros del coste de la vida en estos momentos, se pretenda vivir una persona que además, en la tercera edad, tiene que invertir en sanidad y en medicamentos. Mucho más que una persona joven. Evidentemente, el costo de la vida se hace todavía más complicado para las personas de la tercera edad, los conocidos como adultos mayores. Valoración inicial, ¿por qué tantas reticencias, Eduardo Castillo, en torno a esa pretendida reforma? Bueno, en principio es porque evidentemente a la oposición le gustaría pasar hacia otro sistema de previsión social, un sistema concretamente de reparto, cosa que en particular yo creo que no es en concreto necesaria. Yo creo que hay que hacer unas correcciones importantes al sistema actual, dado que efectivamente funciona, solo que entrega unas pensiones muy bajas. Entonces, esto guarda relación, por ejemplo, con el número de años trabajados por cada persona, guarda relación también con el porcentaje del salario que se otorga o que se entrega al fondo de previsión, que en dado caso es muchísimo menor al que se otorga en otros países. Es decir, o sea, con esto culmino, en Chile se entrega un 10% concretamente del salario del empleado, mientras que en otros países que usan sistemas similares se entregan cercano al 30%. Hablamos, para entendernos quizá un poco mejor, de países, ya que estamos comparando, dice usted, con los denominados países ricos, ese famoso club de la OCDE en el que estaría incluido en principio Chile. Claro, está a punto, de hecho yo creo que han sido bastante sensatos al no entrar todavía al club, lo han tomado tanto Bachelet como Piñera con bastante calma y el proceso,
pero, por ejemplo, Chile tiene indicadores superiores incluso a los de países que tienen años dentro del grupo de países desarrollados como Sudáfrica, por ejemplo. Esa es su valoración inicial. Decía Eduardo Castillo, el sistema funciona, se trata de hacer correcciones. ¿Cómo lo ve usted, Andrés Fredericksen? Bueno, para mí son tonadas de miseria lo que trae toda la reforma de pensiones de Piñera. En primer lugar, porque no toca la estructura base del modelo de AFP. Por decir una cosa, tampoco también fomenta la capitalización de las empresas, de estos grandes grupos económicos que se ven beneficiados a través de las AFP, también incrementa el gasto fiscal del Estado hacia las empresas que se van beneficiando de las AFP y además de entregar unas paupérrimas pensiones a toda la gente, a los pensionados, a nuestros jubilados, a nuestros abuelos. Que esta pretendida reforma no va al meollo porque, vamos a poner a los telespectadores en antecedentes, se trata en cualquier caso de un modelo privado. Las AFP, que es como se denominan en Chile, ya lo decíamos, seguirán siendo privadas. Claro, seguirán siendo privadas bajo esta reforma de Piñera, como no lo está tocando el elemento base, van a seguir siendo privadas, entonces ya se apuesta por el lucro, entonces no es lo que queremos nosotros realmente, gran parte de los chilenos. Por lo menos la mayoría de los chilenos, claro, según se dice. Eduardo Ford. Bueno, al margen del detalle, diría, poético de que el presidente Piñera está intentando reformar algo que diseñó su hermano en la década del 80, cuando José Piñera era ministro de Trabajo de la dictadura de Pinochet, creo que lo fundamental, lo que hay que tener en cuenta, perdón, es que el presidente Piñera está en una encrucijada, al igual que varios presidentes hispanoamericanos con diversa fortuna. Esto es, él quiere hacerle algunas modificaciones a un sistema que se dio en Chile, sobre todo desde la Constitución, que este año cumple 40 años, la Constitución del 80, y el peligro es que algunas modificaciones, incluso yo diría, cosméticas, no terminen por hacer caer el sistema entero, porque es un sistema dado en un sentido. Si empezamos a modificarlo, va a llegar un momento en el que vamos a un cambio de régimen. Y entre las protestas callejeras, decía Andrés, protestas que empezaron por 30 pesos del metro de Santiago, y pueden terminar en un cambio de régimen, decía, quiero decir, el sistema de las jubilaciones privadas, que en Argentina no funcionó del todo, funcionó con diversa suerte en Chile. Hay que ver si estas modificaciones pueden canalizar lo que había o ir directamente a un cambio total, que no creo que sea lo que el presidente Piñera pretende, pero puede ser el resultado involuntario. Al inicio de su intervención apuntaba usted algo, digamos, medular. El sistema actual data de aquellos años oscuros de la dictadura chilena. Precisamente ponía usted el nombre del hermano del actual presidente Sebastián Piñera. De José Piñera, entonces ministro de Trabajo, a María José Saldívar, la actual titular de esa cartera y también de Previsión Social. ¿Qué ha cambiado? ¿Hasta dónde efectivamente se modifica este sistema de previsiones, como se denomina allí en Chile? Pues vamos a ver la letra grande y la letra pequeña, porque hay que mirar con lupa todo lo que trae esa intención del Ejecutivo chileno, que ya decíamos ha presentado el mandatario Sebastián Piñera. Eduardo Noda tiene la información ahora mismo. ¿Hasta dónde se puede hablar de cambios, Eduardo? Sí, precisamente ahí vamos a hacer el énfasis, ¿no? ¿Qué tanta modificación hay en esta reforma propuesta por el presidente Sebastián Piñera? Lo cierto es que presentaba esta reforma que, como bien hemos dicho, hay que recordarla, el sistema de pensiones en Chile es privado y se basa en esa capitalización individual. Pues bien, la iniciativa en este caso propone un sistema previsional basado en 3 pilares fundamentales: solidaridad, ahorro individual y ahorro colectivo, en este caso financiado por los empleadores y también con un aporte importante e inicial del Estado. En él se pretende como tal implementar un aumento gradual del 6% en las cotizaciones, que pasarían del 10% actual al 16%. Ahora bien, ¿cómo estará desgranado ese 6%? Aquí quizá está uno de los meollos del asunto, solo uno de ellos. Un 3% como tal del incremento de esa cotización lo va a pagar en este caso el empleador, se sumará al 10% actual e irá a la cuenta de ahorro individual del trabajador, como lo vemos en la pantalla. El otro 3% también estará a cargo del empleador, contará
con un aporte inicial del Estado y se destinará a un fondo público denominado Fondo de Ahorro Colectivo y Solidario. Este fondo es otra de las novedades, entre comillas, que presenta la reforma de Sebastián Piñera y sumará, en este caso, un pilar de ahorro colectivo al sistema previsional chileno para entregar, según palabras del propio Sebastián Piñera, un aporte adicional a los jubilados actuales y futuros, y va a beneficiar de manera especial a las mujeres, la clase media y los adultos mayores con dependencia severa. Reiteramos, según la visión presentada por el propio presidente Sebastián Piñera. Esta reforma va a permitir un aumento de 56.600 pesos anuales, cerca de 73 dólares para los hombres, lo que significa un aumento del 20% de sus pensiones y beneficiará a más de 500.000 pensionados. En el caso de las mujeres, el beneficio será de 70.800 pesos, algo así como unos 91 dólares, lo que supone un aumento promedio del 32% de sus pensiones y va a beneficiar a más de 350.000 pensionados. Reiteramos, son palabras y datos que ha ofrecido el propio presidente Sebastián Piñera. Muchísimas gracias, Eduardo. Ahí están las cifras, letra grande, letra pequeña, decíamos... ¿Con qué nos quedamos de todo esto? En principio hay que quedarnos también con las previsiones que hay. Lamentablemente Chile ha empezado a destruir empleo para un país con baja productividad laboral y un desempleo, o no un desempleo, sino con un empleo permanente bastante bajo es complicado, y esto incide muchísimo en la cotización de cada persona. Pero sí es positivo en el sentido de que con un incremento de un 3% obtengas un 20% de tu pensión adicional. O sea, de hecho, yo creo que la particularidad de este sistema de pensiones es que, digamos, aportando un peso obtienes 4. O sea, esto lo hemos hablado en otra oportunidad en los programas. La rentabilidad y la capacidad de multiplicar ese dinero es muy importante. Sobre todo a raíz de esta inestabilidad laboral que suele haber en los países latinoamericanos, con mucha informalidad, con muchísimas dificultades para cotizar durante un largo periodo de tiempo, que es lo que se necesita. Es bastante positivo que se pueda incidir y que se pueda incrementar este ahorro previsional, pero no lo veamos como que todo el mundo va a ir por debajo de la línea. Lo que está planteando esto también es contribuir a que nadie esté por debajo de esa línea. ¿Me explico? O sea, hay una diferencia entre todo el mundo va a poder obtener como mínimo este porcentaje o este ingreso, y otra diferencia sería todo el mundo, en el mejor de los casos, va a obtener este porcentaje mínimo. Hablemos de esas diferencias, Carolina, y de esa tentación que usted pone sobre la mesa y que evidentemente tiene mucho también que ver con el discurso del propio Piñera. Dice, ponemos 1 y van a aparecer 4. No sé si aquí esto es una especie de arte de magia. No, porque se invierte. Ajá. Carolina. Bueno, se invierte, pero lo justo, ¿no? Fundamentalmente para a que los inversores no se vayan. Es que esto está muy construido en el discurso de Piñera. Estar sobre los umbrales significa estar por sobre, como se diría en jerga universitaria, raspado, ¿no? De verdad, que lo encuentro que por la mínima, digamos, ¿no? Por un mínimo y por estar en España, efectivamente, ¿no?, jugando a las grandes ligas, y que la gente que está haciendo inversiones en Chile no se espante, ¿no? Porque efectivamente viene un contexto económico que ha generado cesantía, ya está generando. No vamos a ver los datos oficiales hasta marzo, porque en realidad ahora hay un periodo de letargo, las protestas se han de alguna manera apaciguado, entre comillas, aunque los viernes siempre hay un bloque de contención que recuerda que hay varias demandas pendientes, que no está nada conseguido efectivamente. No sé en qué puede haber cedido, porque si esta es una cesión o una concesión del gobierno de Piñera es bastante poco. Lo que se está pidiendo a Piñera es, y por lo que la gente está en las calles y por lo que la gente se siente engañada con el modelo, es precisamente porque se ha impuesto en una dictadura un proceso de capitalización individual que no es el solidario que necesita nuestro país. Pues fíjese que ese es el primero, lo decía Eduardo Noda, sí, es el primero de los pilares a los que se refiere el presidente. Un modelo basado en primer lugar en la solidaridad. ¿De quiénes?
Efectivamente, pues no sé si le pedirá nuevamente más a los empleadores que ya están bastante fastidiados y endeudados y con tener que endeudarse incluso para hacer la compra, que además tengan muestras de solidaridad, porque eso la verdad es perverso. Si tú le pides a una persona que cotiza 10%, que cotice mañana un 11%, cuando apenas está para llegar a fin de mes, la verdad es que la solidaridad tiene que venir de quienes menos han pagado impuestos en este país durante estos 30 años, que son los empresarios chilenos, a los cuales han tenido una situación de goce absoluto, que no solamente ha beneficiado el lucro en las administradoras de fondos de pensiones, que por cierto, para que la gente lo entienda bien, son empresas normales que cotizan en bolsa, como cualquier otra, y que han usufructuado del futuro de los chilenos, y además que tienen una manera perversa de repartir esas miserias de pensiones capitalizadas individualmente, porque se hace, una vez que la persona jubila a los 65 años, una media de distribuir esos ahorros en 40 años más, porque habría que vivir entonces 105 años para que efectivamente se pudiera tener una pensión, o sea, una larga vida, ¿no? ¿Y qué pasa con todo ese dinero de la persona que obviamente no llega hasta los 100 años ni hasta los 90 incluso? Recordemos que por esta situación de desamparo de la tercera edad hay incluso un aumento de suicidios a los 80 años, de personas que se sienten inútiles, que se sienten un estorbo en la economía familiar. Por lo tanto, también poco sabemos dónde va ese dinero que no está siendo cobrado porque la persona se muere antes y no se hereda a su descendencia. Dice usted de lo que poco se sabe. A mí me ha llamado también la atención tanto de las palabras de Piñera, hemos puesto apenas un breve resumen, pero luego la explicación que nos ha dado Eduardo, no sé si es que el presidente lo ha dejado para una próxima comparecencia, pero en esta de hace una semana no se ha hablado nada de una modificación del sistema de pensiones en el caso de los militares. Fíjese, Eduardo Foro, usted decía al principio que el actual sistema vigente en Chile tiene que ver con aquellos años de la dictadura. ¿Eso no cambia? Bueno, no cambia y en un sentido es lógico que no cambie porque de ahí deviene el sistema, quiero decir, es un sistema que viene de los años de la dictadura. Chile es un país que desde la época de la dictadura se caracterizó porque los militares sostengan los resortes básicos de la economía junto a las grandes empresas, pero yo creo que estábamos en democracia, quería yo entender. Sí, estábamos en democracia, pero es una democracia hija de lo que es. Quiero decir, incluso hay algunos intelectuales, historiadores que sostienen que todavía no ha habido una gran transición a la democracia en Chile, pese a que el sistema se fue desarmando desde diversos aspectos. La presidenta Bachelet lo intentó también, y hasta que no haya la modificación total de la Constitución del 80, que es la Carta Magna, es el manual de instrucciones del sistema político chileno, no podemos hablar de una transición plena. O sea que definitivamente de modificación en el tema de previsiones de los militares, y decía Carolina, de los que han pagado muy poco en materia fiscal a lo largo de estos años, de eso tampoco se escucha nada. No se escucha nada. Desde que llegamos a la democracia esto no se ha cambiado, se ha dado pinceladas acerca del modelo, pero lo que queremos realmente, o lo que gran parte de la población quiere, es cambiar toda la estructura de la AFP. Colocar un sistema, por ejemplo, una idea es colocar un sistema de reparto donde los cotizantes actuales puedan solventar las pensiones de los adultos, un sistema muy parecido a lo que pasa acá en España. O también que también se pueden quitar de impuestos generales, el impuesto a la renta, de ahí se pueden sacar los recursos para establecer un nuevo sistema. ¿Vale? Pero eso el gobierno, ni ninguno de los gobiernos de la nueva mayoría y de la concertación en estos 30 años lo ha hecho. ¿Y qué es lo que ha pasado? Tenemos las consecuencias que tenemos ahora, una gran cantidad de la población en las calles protestando y ninguna solución. Y más encima con reformas parche como la que nos presenta Piñera. Entonces realmente ha sido bastante nefasto toda esta situación, por todo este tiempo, por todo este tiempo. Una reforma, enseguida vamos, Carolina, pero queríamos escuchar, porque decía el presidente que ahora pone en manos del Congreso, lo ha remarcado, la pelota está en el tejado del Legislativo. Sin embargo, desde el Congreso advierten de la necesidad de que esta reforma sea mucho más consensuada. Algunos legisladores incluso han apostado por dar la bienvenida a un sistema público como parte de un conglomerado que garantice un sistema de previsiones sociales mucho más justo.
Si bien tenemos que avanzar hacia una propuesta transformadora del sistema de pensiones, esta propuesta tiene que ser incluyendo las visiones de los otros. No puede ser simplemente imponiendo la visión del gobierno. Y en eso al menos nosotros esperamos gestos del gobierno. Tenemos que avanzar a la profundidad de la demanda, que es terminar con el sistema de AFP. Sin embargo, nosotros hoy día hemos podido encontrar algunos puntos en relación a lo que hemos venido trabajando en relación a instalar un sistema mixto de pensiones sustentado en la solidaridad, en la seguridad social y además de aquello con una administración de un ente público. Bueno, pues esa misma oposición a la que hemos venido hablando en torno a su reacción a la propuesta del Ejecutivo ha hecho llegar a la ministra de Trabajo y Previsión Social, María José Saldívar, una propuesta alternativa. ¿Y con qué nos encontramos? Carolina, que pedía la palabra. No, pedía la palabra porque dentro de las cosas que no contábamos y relacionada con el ámbito anterior de los militares, la situación de privilegio es que los militares se llevan el 10% de las ventas del cobre. Eso quedó estipulado durante la dictadura y eso no se ha cambiado ni un ápice. Y lo que ha generado, con independencia de toda la inequidad completamente sabida y conocida en el mundo, que ha generado de gran parte de esta revuelta, es que eso también ha generado una situación de desfalco dentro de las Fuerzas Armadas. Tenemos casos que no han sido aislados de corrupción en las fuerzas militares, corrupción en el cuerpo de carabineros, que es la policía, bueno, de alguna manera algo parecido a la Guardia Civil aquí, porque nosotros no tenemos una policía nacional como es aquí la diferenciación, con lo cual, por supuesto, esto es una situación de privilegio, pero que además ha devenido en corrupción, y eso no ha sido cambiado y no ha sido un escándalo. Yo recuerdo que lo único escándalo que ha sido a raíz de hace un año de la situación de un comunero mapuche fallecido, donde evidentemente había una responsabilidad absoluta del cuerpo de carabineros, renunció este señor, pero nada más. Camilo Catrillanca. Efectivamente. Y tapando una situación de corrupción, tanto en la fuerza militar como en las fuerzas de orden de carabineros, que no ha sido suficientemente castigada, que no ha sido, ¿cómo se llama?, subsanada, pero que tampoco entra en este juego el dejar este privilegio del 10% de las ventas del cobre. No estamos hablando de cualquier mineral, estamos hablando del sueldo de Chile, que sin duda genera malestar también en la población y por eso sigue en las calles. No solamente es que el sistema vaya a cambiar y que hacia un fondo solidario y deje la capitalización individual. Obviamente pensar en una seguridad social como la que tenéis aquí de la noche a la mañana es iluso. Tiene que haber también una mediación, una transición. Debe ser. Pero efectivamente también esos pasos pasan por dar unos gestos que yo en la propuesta de Piñera no veo. La oposición dice lo mismo en el Congreso de la Nación, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, no las tienen todas con Piñera en este ámbito. Decía hace algunos minutos Andrés Frederiksen que lo que sería viable es un sistema de reparto. Me pareció entender también de su intervención inicial que eso no sería una solución. ¿Por qué? Para nada, porque los sistemas de reparto suelen asegurar una generación o dos de sostenibilidad. Funcionan en un esquema piramidal, o sea, si un privado hiciera lo que hace el sistema de seguridad social con el dinero de alguien, estaría preso. Esto aguanta una generación o dos de financiamiento y sobre todo cuando la pirámide poblacional es beneficiosa. En este caso en Chile pudiera funcionar. Efectivamente, pero, tomemos el caso chileno donde la población joven es mayoritaria, pero no es la población activa. No es sostenible a mediano y largo plazo, o sea, necesitaría obviamente reformas. Lo que hay que hacer, al menos desde el punto de vista de lo que yo he podido ver en los sistemas previsionales a nivel del mundo, es incrementar el porcentaje de lo que se pone para el ahorro. Pero es muy difícil con los salarios que hay, con la productividad laboral que hay, pedirle a los empleados que pongan un porcentaje porque estarían renunciando a su dinero en mano para poder efectuar los gastos de su cotidianidad. Porque ¿quién está poniendo el dinero de las pensiones actuales? Se supone que por ley lo pone el empleador. Entonces tú tendrías que exigirle o demandarle al empleado que ponga un porcentaje adicional. Y yo sé que las comparaciones pueden ser odiosas, pero este es un sistema que funciona en otros países. Y funciona en otros países porque la cotización es mayor. Y la cotización es mayor no porque el euro sea más valioso que el peso, sino porque porcentualmente lo que se pone del salario, del porcentaje sobre el salario, es mayor. ¿Y por qué no pensar, como dicen algunos desde el Congreso, algunos políticos de la oposición, por qué no pensar en un sistema público? Porque el sistema público, además de que tiene todo un problema inmenso de incentivos, de los incentivos que genera,
necesita incrementar también el porcentaje sobre el salario que se cotiza. O sea, es imposible. Es imposible. ¿Y por qué no uno mixto? Voy a quedarme en esta misma mesa. Claro. Voy a quedarme en esta misma mesa. Eduardo Ford. Y así equilibramos un poco de tiempo. ¿Por qué entonces ya no se puede el público? Pues vayamos a uno público-privado. Es que creo que habría que alejarse de un problema sideral y histórico de América Latina, de Hispanoamérica, de el fetichismo por lo público o por lo privado. Quiero decir, en un país como Chile, con las características socioeconómicas que tiene, creo que lo ideal sería ir hacia un sistema mixto. Quizá en un futuro ir a un sistema de reparto, pero como bien comentó Eduardo, como decía Fernando Díaz Villanueva en un programa anterior, el sistema de reparto, no nos engañemos, tiene algo de esquema Ponzi. Quiero decir, a largo plazo es inviable. Entonces yo creo que en el mediano plazo se podría establecer un sistema mixto de reparto y de seguros de retiro, de fondos de pensiones, como se lo quiera llamar, para que sea viable, porque si no, no veo una salida. Está por ver si hay salida. Lo que parece que está demostrado es que lo que se tiene a día de hoy, por lo menos para las mayorías, no es lo deseado, las AFP. Claro, no, por eso yo defiendo el sistema de reparto totalmente. Se puede incentivar, por ejemplo, a través de incorporar, por ejemplo, a la gran fuerza laboral que tienen las mujeres, por ejemplo. Eternamente desplazadas en Chile por sociedades machistas, que antiguamente, el 80, 90, que los hombres, los varones no querían que la mujer salga a trabajar. Hay toda una economía ahí con las mujeres. Cuando las mujeres haya una paridad de género, millones de mujeres pueden salir a trabajar y pueden ganando los mismos sueldos, aportando a la seguridad supuestamente social. En esta iniciativa que ha puesto el presidente sobre la mesa, o por lo menos que ha llevado al legislativo, estaría también, digamos, dando luz verde al beneficio para las pensionadas. Fíjese que Eduardo hace algunos minutos, cuando ponía ese esquema, hablaba del beneficio de los más o menos $73 con los que se beneficiarían los pensionados y los 91 de las pensionadas. Claro, pero yo voy más que nada cómo financiamos. O sea, si nosotros colocamos a las mujeres, a la gran cantidad de mujeres que están en una economía sumergida en estos momentos y se ponen a trabajar, se regulan bajo las mismas condiciones que los varones, vamos creando un montón de riqueza. Y esas mujeres, cada mujer va a pagar un impuesto. Con ese impuesto se puede dar una solución a que se cubran las pensiones, los financiamientos. También tenemos un impuesto a la renta también. A las personas que ganan mucho más dinero se les coloca un impuesto y también solventa el sistema de pensiones. También en las grandes empresas. Entonces por ahí pueden venir los recursos para implantar un sistema de reparto. Bueno, ya que hablamos de mujeres, presidenta de la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados, presidenta de la Comisión de Trabajo del Senado y ministra secretaria general de la Presidencia. Fíjense, el pulso entre el Ejecutivo y el Legislativo no parece tener una solución inmediata. El Gobierno insiste precisamente en que el Congreso dé luz verde a su propuesta sí o sí. Vamos a escuchar precisamente a la ministra secretaria general de la Presidencia de Chile. Pedirle efectivamente al Congreso y en particular a la oposición a que nos ayude a sacar adelante esta tremenda reforma al sistema de pensiones. No busquemos excusas, sino que pongamos soluciones. No busquemos problemas, sino que entreguemos aporte, ayuda a que podamos pagar las pensiones, este aumento inmediato, ojalá durante el mes de abril. Quiero decirles de que la indicación ingresa hoy día, vamos a poder obviamente tramitarla rápidamente, les pedimos ayuda para sesionar, para que podamos tener buenas noticias. La idea del Ejecutivo, concretamente el presidente, es que a partir del 1 de abril todo esto empiece a engrasarse. En cualquier caso, para el Ejecutivo chileno, sea cual sea el sistema de reparto o de ahorro personal, el dinero tiene que salir de alguna fuente. Según han explicado, para la aplicación de esa pretendida reforma del sistema de pensiones, existirá una transición de 12 años aplicando 0,5% de cotización extra anual. La respuesta de la Coordinadora Nacional de Trabajadores No Más AFP no ha tardado en llegar. Así lo explica su portavoz, Luis Mesina. La ciudadanía no entendería que después de un gigantesco proceso de movilización en el país, las AFP, que ha sido una industria que ha ganado tanto dinero, este año van a ganar más de 800 millones de dólares, permaneciera absolutamente intocable. Eso no lo entendería la ciudadanía. Y es por eso que a nosotros nos parece relevante, en primer lugar, valorar el hecho de que avancemos hacia un 6% a reparto, a solidaridad. Ahí está el punto de vista de la Coordinadora No Más AFP. ¿Son intocables, Carolina?
Las administradoras de fondos de pensiones, espero que no, pero efectivamente sí que así lo han hecho, ¿no? Es más, por ejemplo, yo recuerdo que la Provida, que es una de las administradoras de fondos de pensiones, una de las primeras que se impuso en la dictadura en el año 81 y que sigue vigente hasta nuestros días, estuvo en algún momento llegó a estar participada en un 100% por BBVA. Por eso que vemos que en la prensa española y en los noticieros españoles, efectivamente, el tema del conflicto chileno ha caído bastante, ¿no? Porque hay intereses creados que estamos viendo, ¿no? Hablo que están de una especie de idea de silenciar esta modificación o este clamor contra las AFP. Yo encuentro que el conflicto chileno está bastante, ¿cómo se llama?, aislado en general. Y desde Europa se tiende a globalizar, salvo contadas excepciones que he visto en la prensa inglesa o la prensa alemana, contadas excepciones que tienden a englobar a los conflictos latinoamericanos como uno solo, y obviamente no es la misma situación las reivindicaciones que pasan por Colombia, por Bolivia, que pasan por Chile. Entonces nos quedamos con esta idea para el lector o la lectora que se dice América Latina on fire, y efectivamente estás desdibujando la excepcionalidad del proceso chileno, porque si sale bien y efectivamente se logra algo más allá que estas migajas de conseguir una pensión de $220, pues puede sentar un precedente para otras economías que efectivamente, lamentablemente, subsumieron el modelo neoliberal a ultranza en época de dictadura, pero que ya después de 30 años están colapsando. Pero fíjese, decía Eduardo hace algunos minutos, pero es que esto funciona. Hay países donde evidentemente las AFP han venido a ser una especie de panacea. Por ejemplo, un dato que es muy importante. ¿Hay ejemplos? ¿Saben? Claro, en Dinamarca, en Noruega... Contexto latinoamericano. Singapur, bueno, en América Latina es que nosotros no hemos sido ejemplos de nada exitoso durante mucho tiempo. O sea, lamentablemente, América Latina no es ejemplo de políticas públicas en casi nada. Lo que yo me refiero a casos exitosos, y cuando yo quiero que pero ¿se puede extrapolar la realidad de países como los que usted mencionaba a la de Chile? Por supuesto que sí, porque es que ¿de dónde viene el sistema de reparto? Es una idea de Bismarck, es una idea europea. ¿De dónde viene el sistema de atención sanitaria? Es una idea eurocéntrica. ¿De dónde viene la mayoría de nuestras ideas sobre políticas públicas? Son europeas. Si al caso vamos, entonces nosotros no pudiéramos tener tampoco un sistema de reparto, ni un sistema de atención sanitaria como el de Europa, ni tampoco ningún sistema de previsión social para los trabajadores como acá, porque son europeos, entonces no son extrapolables a la realidad latinoamericana. Pero ¿y por qué entonces despierta tantas críticas? Lo que es clave, y yo quiero insistir en esto, es, ¿saben cuánto se coloca en ahorro para los trabajadores? La mitad de lo que ahorra Dinamarca, la mitad del porcentaje, porque en Dinamarca coloca 10% el empleado, 10% el trabajador, el empleador y 10% el gobierno. Aquí solo se colocaba hasta ahora, si es que la reforma pasa, un 10% que colocaba el empleador. Con un 10% no puedes alcanzar las jubilaciones de los que ponen 30% en euros. Solo por precisar, pero de acuerdo a esto que hemos visto, esa subida del 10 al 16 también irá a cuenta del empleador. Y otra cosa que no sé, ¿qué pasará con las pequeñas y medianas empresas? Claro, es posible que hayan efectos negativos, y aquí hay una responsabilidad que también pudiera asumir el Estado. Yo concuerdo con que pudiera ir un sistema mixto en ese sentido, en el que el gobierno incorpore un porcentaje importante que compense esta disparidad. No es lo mismo poner un 16%, poner un 30%. Y dicho lo dicho, estamos hablando del sistema de reparto como si fuera gratuito. En España las pensiones cuestan un montón de dinero. El empleado sí pone 5 o 4%, pero el empleador pone un 20 y algo. Y el Estado pone otro tanto, 16 o 14%. Entonces no creamos que el sistema de reparto es como la panacea, porque bueno, no vemos quién lo paga, pero es aún más caro que otros sistemas más exitosos que son de capitalización. Dice usted que ese sistema de reparto está, digamos, marcado por la falta de sostenibilidad, claro. Es lo que usted nos comentaba. Vamos a escuchar también este lado de la mesa. Claro, yo no lo veo tan así. Yo, como te digo, si se incorpora la fuerza laboral de las mujeres, 1 o 2 millones de mujeres trabajando, se para la economía sumergida, que también hay mucha economía sumergida. Tenemos que pensar que cuando se instauró este modelo económico, por allá por el 1980, se instauró este modelo económico y se prometió que la gente iba a ganar un 80% de su último sueldo. Vamos a ver. Y eso no ha pasado. Tenemos mucha gente. Imagínate, cuando estaba Pinochet, habían 5 millones de pobres en el país. Mucha gente de esa no cotizó. ¿Qué pasa con las mujeres que no cotizaron? Las personas que estaban trabajando en la economía rural, donde nadie cotizaba. ¿Qué pasa con las personas que están bajo también la economía informal, constructores, obreros de la construcción? Tampoco cotizaron los 20 años necesarios. Claro, o sea, entonces las pensiones, perdóname, Eduardo,
déjame terminar. Entonces, por ejemplo, no han cotizado a los 20 años, entonces que están recibiendo unas pensiones ínfimas y el gobierno y el Estado ni siquiera les ha garantizado una pensión mínima. Yo creo que tenemos que ponernos un poquito más serio, perdóname, Joaquín, y el Estado se tiene que hacer cargo de una pensión mínima para todos nuestros jubilados, para todos los abuelos y de todas las abuelas, pero ya. ¿Vale? Y esa pensión mínima tiene que ser bajo el sueldo mínimo. Y se puede sacar de todos estos datos que ya te fui pasando aquí en el programa a través de impuestos a la empresa. No, y un detalle más. Hasta ahora lo que sabíamos es que la economía de Chile iba siempre rozando pues allí los buenos indicadores. Se hablaba de una economía boyante, de un modelo fructífero en macrocifras, pero de allí podría efectivamente salir ese dinero. Claro que sí. Por eso te digo, si hay montones de aristas para poder sacar. Te voy a citar a Vincent Navarro, que es un politólogo español, economista también, sociólogo y experto en economía política, de políticas públicas. Por ejemplo, él dice que antiguamente, 40 años atrás, se necesitaban 6 personas por un jubilado, 6 personas cotizantes por un jubilado. En la actualidad se necesitan solamente 3 para cubrir las necesidades de un jubilado, de una población activa. Entonces, ¿qué es lo que te quiero decir? Eso también da un precedente que por qué en el futuro también puede ser menos, incluso puede ser 2 por un jubilado. Entonces, hay muchas más aristas donde sacar estos fondos para establecer un sistema de reparto como corresponde y que nos garantice una pensión mínima para los abuelos y las abuelas. Si esto es un bochorno, este modelo está fracasado. Ha fracasado. 30 años, se prometieron el 80%. Mentira, nada, no. 200 euros, como dice mi compañera Carolina acá. Eso es lo que recibe un pensionado. Y las personas, hay que poner en cuenta todas las personas que no han logrado cotizar, porque están en la economía sumergida. O sea, hemos perdido... Andrés, perdona, que estaba pidiendo la palabra. Ya creo que terminaste. Y para eso se ha creado el pilar solidario y para eso se están garantizando unas pensiones que para las personas no cotizadas. ¿O es que tú crees que aquí en España la persona que cotiza o que no cotiza cobran la misma pensión? Eso no es así. Es una persona que no ha cotizado, cobra una pensión solidaria, efectivamente, que le ayuda a mantener sus gastos. Pero no puede cotizar lo mismo que una persona que ha cotizado toda su vida, no puede cobrarlo porque destruyes cualquier incentivo a cotizar. Y esas personas que están fuera de la economía formal van a cobrar su pensión, una pensión más reducida que la persona que ha cotizado, porque evidentemente surge ese dinero de otro lado. Ese dinero no lo estás ahorrando tú. El principal beneficio de esto es que ese dinero lo estás ahorrando tú. Tú no tienes que quitarle a la generación futura durante 30 años el posible dinero que sea sus ahorros, porque el dinero no alcanza. Esa es la realidad. El sistema de reparto del dinero no alcanza. Ni siquiera con ese vaticinio de que el número de personas que coticen será menor para poder compensar a un pensionado. Durante los mejores años, digamos que habrá, de los países, no sé si me he explicado bien, el ejemplo que ponía Andrés sobre la mesa, o sea, harían falta menos personas, supuestamente, eso es si los salarios se elevan, si las cotizaciones son más cuantiosas y surgen una serie de factores que por lo visto no están sucediendo en Chile y mucho menos ahora que la economía parece que se está contrayendo. Chile ha sido efectivo, ha sido muy exitoso en muchísimas áreas. ¿Aún con esa promesa incumplida del 80%? Con esa promesa incumplida, y en el 2000 se dijo que iba a ser el 100%, si no me equivoco, también lo anunciaron varios expertos. Es irreal, y yo creo que ahí ha sido una irresponsabilidad haberlo afirmado antes, es irreal creer que con un 10% de cotización tú vas a tener pensiones altas. Es irreal, yo creo que ha sido irresponsable. ¿En qué se confiaba? En que los salarios iban a aumentar muchísimo más de lo que terminaron aumentando. Yo creo que por ahí van los tiros, porque con un 10% no hay sistema público, no hay sistema privado, no hay sistema de Los Ángeles que bajaron a la tierra y organizaron la economía de la mejor manera posible. O sea, Schumpeter descendió y el ángel empresario pudo organizar toda la sociedad. No, no lo hay con 10%. Es que hay que calcular cuánto es un 10% mensual durante 40 años y dividirlo en la expectativa de vida creciente de la población. No lo hay, no aguanta. Y no aguantan los sistemas de reparto con 40% de cotización sobre el salario. No lo aguantan. En España no lo aguantan. Los mejores años de España permitieron ahorrar la famosa hucha de las pensiones, más de, creo que eran 15.000 o 20.000 millones de euros que se guardaron para la época de las vacas flacas. ¿Y en qué momento estamos ahora? Que aún con la mejora en el empleo, que aún con unas pensiones y con unos grandes impuestos, porque en España no es que se pagan 3% de impuestos, o sea, que diga eso el que no montó una empresa acá, no
hay dinero para sostener el sistema tal y cual como está en España, solo que nadie aquí ha querido hacer una reforma que vaya hacia el ejemplo de países que han sido exitosos en un sistema mixto o en un sistema de capitalización con participaciones importantes de los tres sectores. Eduardo. Bueno, hay dos detalles que conviene tener en cuenta. Primero, la incorporación masiva de trabajadores de la economía sumergida o que no cotizaron durante muchos años a que tengan una jubilación por parte del Estado. El mejor ejemplo lo tienen del otro lado de los Andes, es un fracaso. Se convierte el Estado en una bestia inviable financieramente. Si se necesitaban X trabajadores, se pasan a necesitar muchos más porque hay un montón de gente que no cotizó durante décadas y aunque uno pueda tener la buena voluntad de decir que tienen que tener una prestación mínima, se convierte el prorrateo de gente que mantiene a gente que no cotizó en una bomba de tiempo. Lamento decirlo, pero es así. Y por el otro lado, se pasó muy de costado por el tema de cómo se financiaría esto a través de impuestos, gravar a las grandes fortunas, etcétera. No es que a mí me guste, pero en Chile se dio un sistema desde hace más o menos 40 años de atracción de las inversiones extranjeras, de facilidades impositivas, etcétera. Entonces, si queremos tocar eso, como dije al principio del programa, volvemos al mismo punto, estamos tocando el régimen entero. Entonces, habrá que ver qué sucede si empezamos a mover esas estructuras fundamentales de la institucionalidad chilena. Bueno, pues habrá que ver. Aquí vamos a intentar seguir para analizar ese futuro a mediano y largo plazo de Chile y de sus ciudadanos y ciudadanas. En cualquier caso, es tiempo de que examinemos cómo ha sido reflejada la actualidad chilena, sobre todo en lo referido a este anuncio de Piñera de hacer una modificación del sistema de pensiones tal como se conoce ahora, una modificación que, insistimos, llega al legislativo para su análisis. Nos centramos en los titulares de prensa, algo habitual en el programa, y también saludamos de nuevo a Eduardo Noda. Sí, Joaquín, y fíjate que no solamente de pensiones hablan los medios de comunicación, hay otros asuntos que también pasan precisamente por esta revisión que hacemos de manera habitual. Y si te parece, vamos a comenzar en este caso con la agencia de noticias EFE. Los chilenos quieren reformar las pensiones, pero discrepan de la propuesta de Piñera. Un 93% de los chilenos ven necesario modificar el sistema previsional de pensiones, que es privado y se basa en la capitalización individual, pero solo el 31% coincide con la reforma propuesta por el presidente Sebastián Piñera. La web de Bio Chile destaca: Fondo Monetario Internacional recorta perspectiva para Latinoamérica, incidido por situación de Chile y su agitación social. Pocos días antes del inicio de las protestas, el FMI había pronosticado un crecimiento para Chile de 3% en 2020 y de 3,2% en 2021, con una expansión prevista de 2,5% en 2019. En Europa Press leemos: la popularidad de Piñera vuelve a caer a su máximo histórico. Mantienen su aprobación en el 15%, mientras que el rechazo ha subido 2 puntos hasta el 80%. En la multiestatal Telesur, oposición chilena entrega al gobierno propuesta de pensiones. En su proyecto para la reforma, la oposición pide que 6% de cotización adicional sirva para aumentar el pilar público y regularizar las administradoras de fondos de pensiones de Chile. Y también en este medio, y ya para finalizar, Chile reporta 22.000 detenciones a 3 meses de protestas, de las cuales unas 1.300 personas han sido imputadas por eventos de gravedad y otros 3.600 chilenos han sufrido lesiones en los enfrentamientos con las fuerzas del orden, de acuerdo con cifras del Ministerio Público. Gracias, Eduardo. Efectivamente, los medios no podían estar alejados de toda esa realidad que ahora mismo marca el día a día de los chilenos. Lo comentábamos al inicio, este anuncio que ha hecho el presidente Sebastián Piñera de promover una reforma del sistema de las pensiones tiene lugar coincidiendo con el tercer mes de ese gran estallido social que, recordemos, se ha dicho aquí a lo largo del debate, empezó más o menos un 18 de octubre con relación a la subida de 30 pesos en el metro de la capital, Santiago de Chile. Desde entonces hasta acá, 3 meses han servido para que el mundo entero asista a un Chile que en muchos casos se desconocía. Se habla de precariedad en un grado mayor, se habla de un enquistamiento de la indignación ciudadana y aunque efectivamente, decía Carolina, quizá no está en los principales titulares, pero la protesta social se mantiene activa. Es una realidad.
Se mantiene y se va a mantener. Yo creo que fundamentalmente hasta abril, por lo menos, cuando haya el proceso de plebiscito que va a permitir de alguna manera que los chilenos expresen que no están de acuerdo con las vicisitudes de la Constitución de 1980 y con las que de alguna manera estos 3 meses tenemos como para entender y hacer ver a la ciudadanía que la situación de violencia es circunstancial porque es la expresión de una contención durante 30 años donde ningún gobierno ha movido ninguna ficha por cambiar, ¿no? Y que la cabezonería de Piñera, que se empeña en terminar el mandato y en seguir los 2 últimos años, sus propuestas parches, escuchaba a la ministra que decía, no busquemos excusas, es que las excusas no las ha buscado el pueblo, si no, no estaría en la calle el pueblo, y no estaría de aquella manera. Solamente vimos determinados capítulos por los cuales hemos estado nuestros compañeros aquí durante 7 años a través de la reforma estudiantil el año 2011, luego pues antes la reforma de los pingüinos del Frente Secundario, luego la reforma estudiantil que pedía la gratuidad a la educación. En varias oportunidades hemos estado reunidos aquí por el tema de pensiones y el gobierno, aparte de reprimir y de meter preso y de disparar a los ojos a gente, no ha hecho nada más. Esta efectivamente sí es una concesión, pero es una concesión completamente paupérrima con respecto a los requerimientos. Por lo tanto, mi impresión es que no habrá solamente 90 días de calle, sino que habrá mucho más, porque el pueblo chileno no tiene nada que perder. Bueno, de hecho, hemos visto a lo largo del programa algunas imágenes de las manifestaciones que han tenido lugar justo cuando se cumplían los 3 meses, y eso era posterior al anuncio de la remodelación del sistema de pensiones, con lo cual da la impresión de que la idea de Piñera, o dice usted un parche, definitivamente sabe a poco, ¿no?, a la mayoría de los ciudadanos. Bueno, y ves a la gente mayor en la calle también, no solamente a la primera línea de combate, con lo cual esa imagen debería realmente explicar lo que es el Chile de hoy. No son los yayoflautas que estaban aquí para el 15M que miraban, pero son gente que seguramente pues se le ha diagnosticado una enfermedad terminal y no está pudiendo asumirla, y a lo mejor en 90 días más ni siquiera pueden ir a una protesta. Esa es la gravedad de la situación. A mí se me caería la cara de vergüenza como presidente. ¿No? Andrés. Sí. Bueno, yo pienso muy similar a lo que dice Carolina acá. Claro, el presidente no quiere modificar. Hay muchos intereses, veo muchos intereses detrás de la reforma de pensiones, muchos intereses económicos. Entonces no quiere tocar, no quiere dañar a los bloques económicos que reciben dinero de ellos. La Fundación Sol el año pasado hizo un informe muy detallado de esto. ¿Quiénes son las empresas que se benefician de esto? Y que justamente están las mismas de siempre. El Grupo Lucy, Yarur, los mates, son los mismos. Ellos se están beneficiando constantemente. Por eso dije al principio del programa que esto incrementa la desigualdad social. ¿Por qué? Porque concentra la riqueza en estos bloques económicos, por mientras la gente no está recibiendo nada. Entonces es que el sistema está viciado, es pésimo. ¿Me entiendes? Pero no vale de nada. Entonces de ahí las manifestaciones en la calle. Vamos a escuchar precisamente a algunos de esos manifestantes. Decíamos que han cumplido 3 meses del estallido social en Chile. Porque no ha habido ningún cambio. Hasta ahora no ha habido ningún cambio real. La agenda social del gobierno se la ha echado al bolsillo y no ha hecho ningún cambio real para la gente. Por un lado. Por otro lado, la represión fuerte hacia los jóvenes. No sé por qué el gobierno no da respuesta y en realidad por eso seguimos aquí después de tantos días, ya se cumplen 3 meses, y el gobierno no da ninguna respuesta y en el fondo nunca vamos a poder avanzar como país. Es la sensación que tienen ahora los chilenos en las calles del país. Escuchamos este lado de la mesa. Bueno, efectivamente son 3 meses ya de protestas. Una cosa que es como el cliché que uno siempre escucha sobre Chile es sobre el tema de la desigualdad. ¿Pero es un cliché o es una realidad? Y voy a eso. Invito a que consulten los datos de los coeficientes de desigualdad que se han actualizado últimamente. Chile no destaca por ser un país superior al resto de Latinoamérica. De hecho, es inferior a muchos y a la gran mayoría de países. Es inferior a Colombia, es inferior a Argentina, si no me equivoco. Es inferior a, obviamente, Venezuela. Es inferior a muchos otros países. ¿Dice usted en materia de desigualdad? En materia de desigualdad. Además, hay otra cosa que es lo que caracteriza precisamente el éxito del modelo. El chileno promedio de hoy tiene un acceso a una canasta básica, una canasta de bienes mucho mayor.
Obviamente no es un modelo perfecto, no hay modelo perfecto. Pero ¿será que el chileno no se compara con sus vecinos, sino se compara consigo mismo? Probablemente se compara consigo mismo, pero en ese caso pudiera compararse, claro, por supuesto, y pudiera compararse con hace 30, 40, 50, 60 años y vería que está muchísimo mejor hoy. O sea, y no lo digo yo, lo dicen muchísimos análisis y muchísimas cifras. Incluso la misma CEPAL, que no es gran amiga de Chile a pesar de que tenga la sede allá, admite que la desigualdad en Chile, al menos con las mediciones que ellos tienen, no es tan exorbitante y no se escapa de lo que es el promedio latinoamericano. Entonces, ahí hay un tema que es importante porque sí, efectivamente los países latinoamericanos son desiguales, son bastante desiguales, pero no es, o sea, no estamos hablando de Somalia, no estamos hablando porque muchas veces se presenta a Chile como si fuera, no sé, Haití, el Haití de América Latina, cuando es todo lo contrario. O sea, Chile no por casualidad ha sido invitado a ser parte del grupo de países desarrollados, no es casualidad. Y aunque sí tiene muchas cosas que mejorar y hemos hablado durante este rato sobre ello, yo creo que, primero, el sistema de capitalización funciona, aunque hay que mejorarlo, y hay un camino para mejorarlo. El sistema de capitalización. Funciona, es sostenible, tiene un problema, y el problema es el porcentaje de lo que se aporta a la cotización. Nos queda muy poco tiempo, pero nos gustaría también escuchar el punto de vista de Eduardo Fort. Bueno, yo creo que el sistema jurídico, institucional, socioeconómico chileno, establecido, como dijimos, de hace varias décadas, ha demostrado una solidez en el tiempo envidiable, pero a pesar de que fue exitoso en muchos aspectos, no lo fue en otros. Y esos otros, precisamente, creo que son los que empiezan a saltar, como es clásico en cualquier país que lleva décadas con un sistema que razonablemente funciona, llega un momento que las aspiraciones de la población van por otro lado y van a reivindicar los aspectos más cruciales. Entonces yo lo que estoy viendo en Chile, espero equivocarme, es un olor a cambio de época. Y esto me hace acordar a Gorbachev cuando decía en su libro Perestroika, yo quise hacer algunas modificaciones para que el sistema continuara y el sistema se cayó a pedazos. Espero que no suceda eso en Chile. ¿Su valoración, su vaticinio? Creo que la gente va a seguir en la calle porque efectivamente, como decía un manifestante, no se ha cambiado nada y efectivamente la gente está cansada de pagar. En Chile, efectivamente, no tendrá de los índices que podemos discutirlo a nivel con sus vecinos, de inequidad más absolutas, pero es lo que tú decías, siempre se ha mirado a sí mismo. Y obviamente que tiene que haber un desarrollo hace 50, 40 años, porque si no, pues el país prácticamente no debería ni existir. Pero la gente está aburrida de pagar. Esta situación que cambió sus vidas de la noche a la mañana, de tener un gobierno efectivamente solidario, que pensó por primera vez en los pobres, en la unidad popular, a terminar no solamente con la mitad del país desaparecido o reprimido o muerto directamente, sino que además cambió de la noche a la mañana la posibilidad de soñar con una casa de una manera sana, porque existe allí una cosa que se llama UTM, que es una cifra donde tú te endeudas con unidades de fomento y no con una, ¿cómo se llama?, una cantidad fija, como se paga aquí al mes, ¿no?, para comprarse una casa propia, ¿no? Entonces la gente está cansada de pagar por educación, por salud, por evolución, por hacer la compra, por pagar a cuotas, efectivamente no... Pues, ¿hasta dónde llegará el cansancio de los chilenos? Ese cansancio del que hemos hablado hoy, sobre todo focalizados en el fondo de pensiones, en las AFP, como denominan de manera breve allí en Chile. Pues aquí estaremos para analizarlo. Por hoy no hay tiempo para más. Ya saben ustedes que es televisión y es lo que toca. Los minutos se nos van con mucha rapidez, sobre todo cuando hay tan buenos invitados. Gracias de ese lado, Eduardo Fort y Eduardo Castillo, Carolina Espinosa y Andrés Fredriksen. Gracias a nombre de todos los compañeros que hacemos el programa. Ya saben que seguimos muy pendientes de la actualidad en muchos países de América Latina y luego lo traemos aquí para debatirlo en un programa que se llama Foro Abierto y en el que, claro, todos tienen la palabra.